Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Ya saben que todos aquellos que estén escuchando esta sintonía en estos momentos están escuchando la 10 Capital Radio en toda Canarias. Aquí le doy las gracias a Radio Tiempo en el sur de la isla de Tenerife, en La Gomera, en El Hierro y en La Palma, que también amplifican nuestra señal. Y por supuesto a Capital Radio en Gran Canaria y algunas emisoras más que se están uniendo a esta sintonía en el archipiélago. Ya saben que si nos quieren escuchar también por internet lo pueden hacer en YouTube, van en YouTube, la 10 Capital Radio, en directo, o en nuestra página web, la10.es, buscan la 10 Capital Radio en Google, ¡pum!, y aparece inmediatamente de las primeras, sale, y allí nos buscan y nos pueden escuchar también en directo. Y por supuesto después nuestros programas, que hoy hemos tenido entrevistas y temáticas muy interesantes, los pueden escuchar a la carta cuando quieran y donde quieran en las plataformas de Radio a la Carta, como puede ser iVoox, que es la principal, o en Spotify, o en Google Podcast, o en YouTube, bueno, en todas las plataformas de Radio a la Carta, ahí está la 10 Capital Radio. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado que bueno, se dedica a algo importantísimo, que es editor de libros. Editor de libros en estos momentos actuales es complicadísimo. Y él es Juan Francisco Delgado, él es licenciado en Historia y Ciencias de la Educación. Juan Francisco, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Ser editor es complicado, ¿eh? Sí, la verdad que sí, tú lo has dicho, y más en estos tiempos de que todo está caro y sobre todo el papel, que ha subido muchísimo, y sobre todo porque para hacer una buena promoción y divulgar que ese libro sea publicado, pues también es complicado y no sencillo. Pero bueno, yo animo a la gente a leer. El que tenga a leer, y el que tenga un proyecto, pues también intentar consultar con alguien que tenga un poquito de experiencia para lanzarse a la aventura, porque es interesante, ¿no? Bueno, y es gratificante. Que no lo hagan en solitario, porque tienen una serie de complicaciones después legales y no legales amplias. Sí, es verdad, y sobre todo eso, que tengan alguna persona que les oriente al principio, porque hay algunos que se aventuran y después tiran la toalla, y no vale la pena tirar la toalla, sino dar los pasos milimetrados. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, acabas de publicar hace poquito un nuevo libro, ¿no? Sí, el libro, yo ha sido quizás el más gratificante de todos por algo especial, porque es la primera vez que Vázquez Figueroa se lo da a un editor canario. Entonces, para nosotros eso ha supuesto que hoy en concreto cumple 88 años, hoy día 11 de octubre. Hoy cumple 88 años. 88 años. Alberto Vázquez Figueroa. O sea, sí. No sé. Y nada, muy contento él, porque me ha llamado estos días de que todo el mundo le está hablando del libro, porque claro, hemos hecho una campaña de difusión en la península y aquí, ya que era la primera vez que nos lo daba a una editorial canaria. El libro, pues, es realmente un libro basado en hechos reales, un libro histórico, y tiene dos partes, que la gente puede verlo también por el tipo de color del papel. La primera parte es la novela propiamente dicha de Alberto Vázquez Figueroa, y la segunda, él tenía conocimiento de esto, se titula 1622, El barco de las ratas, y ahora diré por qué ese título, y la segunda es una documentación histórica que él nos pidió ampliación. Él tenía conocimiento de este tema, pero nos pidió documentación histórica, nosotros consultamos con el Archivo de Indias, también la biblioteca del CSI, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que le pedimos el documento original, y otras más en hemerotecas, aquí de la Universidad de La Laguna y de otras fuentes documentales, para ampliar este tema. ¿De qué se trata? Es que una flota en 1621, en julio de 1621, pasa de 33 navíos, pasa por el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Sale de Sevilla, Cádiz, Tenerife y destino aquí a América. Pero la historia que se narra dentro de lo que pasó dentro de esos galeones y dentro de esos 33 navíos es
en 1622, porque dentro había un fraile, Antonio Vázquez de Espinosa, que es el que narra los acontecimientos que van pasando en ese trayecto. Por tanto, se titula 1622 porque ese libro manuscrito original de Antonio Vázquez de Espinosa se publica al año siguiente, en 1623, se pierde el original y solamente hay una copia impresa que se imprimió en Málaga en ese año y que actualmente se encuentra en Roma, en la Biblioteca Internacional de los Padres Carmelitas de San Alberto, porque él era un fraile carmelita. ¿Qué narra? Pues lo que narra es lo que pasó a esa flota una vez que llega a América, se bifurca, una parte se va a Honduras, al puerto de Trujillo, otra parte a San Juan de Ulúa, a México, y ahí cargan las materias primas y cargan metales preciosos, etcétera, y después vienen, se reúnen meses después, que ya coincide en 1622, porque como te digo, la flota pasó en 1621, en La Habana para desde La Habana salir. Entonces, el gran enigma de este libro es por qué salió el general Sousa, salió de La Habana en unos meses que no estaba permitido, que salió 2 meses y medio después del mes que se consideraba como límite, que era finales de junio, y él salió un 14 de agosto de 1622, cuando sabía que le podían coincidir los grandes huracanes y tormentas. Y así fue. A la altura de las Bahamas y las Bermudas ya le coinciden varios temporales fuertes, allí deciden incluso volver atrás, pero toman la decisión, y la pregunta es, como te repito, es ¿por qué salieron? Entonces ahí viene, ¿ineptitud en general? Pues no, hemos visto que no. Otros dicen que, los historiadores, que es una presión de Felipe IV, que antes de salir la flota en 1621 había dicho que tenían que regresar antes de terminar el año 1622 por el tema de las arcas del Estado que no estaban muy bien. Y esa fue quizás para quedar bien ante la corona y quizás por precipitaciones a la hora de tomar esa decisión, lo que iba cuadrando, lo que se iba cuajando en las bodegas, que no lo sabían, que era una plaga de ratas que ya habían visto, desratizan cuando llegan a La Habana, pero desratizaron mal, y a la salida, cuando encima que ya las ratas se habían comido parte de los víveres en las bodegas, encima le coinciden los temporales que hay destrozos en los barcos y ya se le acaba el agua y se le acaba parte de los víveres, y entonces como el cronista narra lo que está viendo, donde las ratas atacan a los gatos, atacan a los papagayos y se los comen los papagayos y las gallinas y diversos animales, donde hay una descripción que pone los pelos de puntas, como una rata tira por el pico a la gallina y la gallina jalando por la rata. Luego las ratas se introducen en algunos toneles donde había miel y bizcocho y luego no pueden salir de ahí y se comen entre ellas mismas para poder salir. Es una descripción que parece una auténtica película de terror, ¿no? Y dice uno, ¿y esto pudo ser verdad? Pues fue verdad, ¿no? Y claro, don Alberto, al ver esa documentación, se quedó prácticamente alucinado y él dijo, dice, esta novela la hago yo, la hizo con gusto. La verdad que dice que ha sido una de las novelas que más le ha costado, porque era la primera vez que hacía un libro también con 2 partes, y también porque la documentación no era tan sencilla, ¿no? Le fuimos suministrando poquito a poco hasta que al final conseguimos hilvanar todo. Al final, ¿qué pasó con la flota? ¿Se quedó allí? Bueno, pues la flota de 33 galeones, yo el título que le iba a mandar, iba a poner otra frase, el título que le iba a poner a este libro era La flota maldita, pero ya habían unas películas con ese título, y entonces don Alberto dice, mira, es que como está narrando todo dentro de uno de los galeones, el fraile, vamos a ponerle, así no hay duplicidad de títulos, el barco, 1622, el barco de las ratas, y después en el subtítulo pusimos Pánico en la flota de India. De los 33 galeones llegan a la bahía de Cádiz un 27 de noviembre de 1622, 7 solamente. Y cuando van llegando esos 7, son atacados por piratas holandeses. Por eso digo yo, le viene perfecta la flota maldita, ¿no? Que después al final se colocó... Que iban cargados de riquezas, ¿no? Esos galeones. Sí, iban mucha plata, oro y metales preciosos, y luego también muchas materias primas como el palo de Campeche para dar color a las telas, y numerosas materias primas que se habla de millones de ducados de pérdida,
y eso fue una gran odisea. Ahí llegaron, cuando son destrozados por estos piratas holandeses, porque más bien ellos lo que iban nada más a saquear la materia, pues y sí llegan a la orilla el general, y numerosos marinos heridos y realmente enfermos. Se le hace un expediente y se interroga al general, pero todo eso meses después queda en nada. Se ve que tenía muy buenas relaciones en la corte y realmente la verdad que la historia, cuando yo la primera vez que tuve acceso a parte de esta documentación, que después ya se la solicitamos, como te digo, a la biblioteca del CSIC, todo el documento original, yo realmente la verdad que me quedé enamorado de esta documentación histórica, ¿no? Bueno, el libro en todas las librerías de España, ¿no? El libro está en todas las librerías de España porque es la primera vez que nosotros nos introducimos a nivel de toda la península y sobre todo en la Comunidad de Madrid, y prácticamente está en todos los Cortes Inglés y en todas las librerías de España. Y la gente, bueno, yo les recomiendo que cuando vayan a una librería y vean que pueden leer La Solapa, que es una breve síntesis de media paginita, abriendo el libro por un lado y ven el contenido, y ahí un poco se pueden hacer ideas de qué trata, incluso ver, ojear las páginas, que verán que hay dos tipos de tono en el color del papel, que es la parte histórica y separando la novela, ¿no? Ya. Bueno, aventura que te has metido ahí, importante, ¿no? Estamos hablando de Alberto Vázquez Figueroa, debe ser de los escritores en lengua española más leídos del mundo. Exactamente, es una aventura importante, y yo creo que él está muy contento. Nosotros estamos contentos verlo a él entusiasmado, porque ya hacía un tiempo que no se había centrado mucho en novelas, sino estaba también dedicado a estos temas de investigación, que sabes que no ya solamente del agua, sino de otras cuestiones que a él le gusta mucho. Y yo creo que esto va a ser un impulso fuerte para él y un impulso para nosotros. Esperemos que salga bien y sobre todo, yo lo más que miro es que la gente, el público le guste. Nosotros tenemos una trayectoria de muchos años, desde La Cueva de las Mil Momias, que también don Alberto nos hizo el prólogo y que tuvo mucho éxito, o Los Lenguas Cortadas, que hizo Cirilo Leal. Pues yo creo que este libro siempre la gente nos va pidiendo más y siempre estamos intentando sorprender al público porque no podemos bajar el listón. Sobre todo a mí lo más que me preocupa es eso, mantener el listón, que el público quede contento, y ahí se han volcado numerosas instituciones al ver que don Alberto Vázquez Figueroa pues iba a colaborar con una editorial canaria, y el tema, que era un tema basado en hechos reales, que afectaba, porque claro, la parte que nosotros descubrimos más que no estaba publicada es qué pasó cuando llega al puerto de Tenerife, porque esa parte no estaba, porque es 1621, el año anterior, cuando llega. Y es que aquí se enrolan 3 personajes canarios que ocupan puestos importantes en la flota. Uno de Tenerife, Bartolomé de Lugo, nacido en La Orotava, uno de Gran Canaria, Juan de Aguilar, y otro que es el capitán Pedro Fernández, que hay un nombre muy parecido, natural de Garachico, pero hay dudas y que dice Islas Canarias, con lo cual puede ser de cualquiera de las islas. Y estos 3 personajes ocupan puestos importantes, capitanes, dentro de la flota, porque ya tenían su experiencia de navegar y cuando pasaba una flota, muchos de ellos solicitaban integrarse en ella. Juan Francisco, bueno, ya tenemos el libro. ¿Cómo se llama el título? ¿Lo repetimos? Sí, 1622, El barco de las ratas, y hay un subtítulo que es Pánico en las flotas de India. Yo quisiera terminar de agradecer a estas instituciones, en especial a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, porque ha apostado, porque la flota pasó por el puerto de Tenerife, el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, y numerosos ayuntamientos y cabildos que se han involucrado. Ahora, estos días, el día 24, hay una presentación también importante en Tías, en una sala que se llama en Puerto del Carmen, Fondeadero, donde van a asistir los 2 hijos de Vázquez Figueroa, que viven la casualidad en Lanzarote, y ya que él no puede venir porque ya hace unos años pues no está saliendo, no está cogiendo aviones, porque dice que
realmente le es mucha dificultad pasar todo el jaleo en los aeropuertos y la agobia mucho. Prácticamente está haciendo nada más vida en Madrid, los movimientos pues son muy cortos, pero está muy fuerte él. Yo lo veo con ganas de seguir publicando, con ganas de seguir en la brecha, ¿no? Juan Francisco Delgado, estimado amigo, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos, Muchas gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Para personas inquietas, Capital Radio.